Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Tuvimos problemas con el internet, les pedimos disculpas, así que lo vamos a grabar y para que lo vean después. Oremos primero y empezamos. Gracias, Señor, por este día, mi Señor, gracias por tu misericordia y por tu amor. Te suplico que en este día, Señor, tú hagas tu voluntad en todos nosotros, mi Señor, nos enseñes tu palabra y nos guíes a través de ellas y la ponga, Señor, en nuestro corazón, Espíritu Santo, y la use, Señor, para transformar nuestras vidas, Señor. Queremos aprender de ella, Señor, y conocerte un poquito más. Haz en este día tu voluntad, mi Dios eterno, glorifícate en esta noche, en esta tarde, Señor, en esta mañana. Gracias por las vidas que nos ven, por sus casas y familias, Señor. Yo te pido, Señor, que tú les toques a ellos, Señor, los transformes, Señor, y hagas en ellos tu voluntad, mi Dios. Toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Señor. Gracias, Padre mío y Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces vayamos a la palabra, Casiño. Empieza desde Juan 1. ¿Sí? Dice la palabra así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando del Señor Jesucristo. Todas las cosas, versículo 3, por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Todas las cosas, todos nosotros, todo lo que más queremos y amamos fue hecho por Él y para Él. Y sin Él, sin Cristo, nada existiría. Sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida. En Cristo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, y Él tomó de Él y nos regaló vida a nosotros. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, y decíamos: Juan vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Muy importante, Juan vino, fue enviado de Dios, Dios le dio vida a Juan, y la voluntad de Dios para Juan era que diese testimonio de su Hijo, que hablase de su Hijo y predicase de su Hijo, a fin de que todos creyesen a través de Juan, de Jesucristo. Esa era el testimonio que él debía dar, esa era la voluntad de Dios para Juan, y esa es la voluntad de nosotros, del Padre para con nosotros, que hablemos y que demos testimonio de aquel que es la luz verdadera, de que testifiquemos de aquel a quien el mundo le debe absolutamente todo. Ese es nuestro propósito como cristianos que somos o que decimos ser. Esa es la voluntad del Padre, que demos testimonio de su Hijo. No somos nosotros la luz. Sigue versículo 8, Quesiño. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No somos nosotros la luz. Lo vuelvo a repetir. No somos nosotros la luz. De nosotros no es tomada la luz para alumbrar a los hombres, sino es de Él, de la luz verdadera. No estábamos nosotros en el principio con Dios, mucho menos somos Dios. Somos enviados de Dios para dar testimonio de aquel que era desde el principio, que siempre es y siempre será, Jesucristo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ya lo vamos a ver. Eso somos, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo y Juan daba testimonio: viene uno al que ustedes y yo le debemos absolutamente todo, viene a visitarnos, arrepentíos porque viene la luz, y si nos hallan tinieblas, arrepiéntanse para que obren en ustedes y en nosotros. Ese era el testimonio de Juan, la voluntad de Dios para Juan y la voluntad de Dios para nosotros, que demos testimonio de esto.
pero no somos la luz. Muy importante, no somos nosotros. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y esto duele mucho, y lo leía y me tocaba. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero es que esto no es de los tiempos de Juan. Esto es de hoy en día todavía, y eso es lo peor de todo, que la palabra no está hablando solamente alrededor del mundo entero, sino estaba hablando, ya lo vamos a ver más adelante, de lo suyo. Pasa, porfa, Queciño. A lo suyo vino, está hablando de lo suyo, y creo yo que la palabra está hablando de Israel, de su pueblo, que a los suyos no le reconocieron, que los suyos no le recibieron, y la palabra es recibir, ya va más allá del no reconocerle, del no conocerle, va literalmente a oponerse a la luz. Las tinieblas se opusieron a la luz, pero no prevalecieron, no pudieron detener la obra de Cristo Jesús. Aunque lo suyo, que es lo que más duele, se opuso y no le recibió, le rechazó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y de nuevo lo vuelvo a decir, y esto no es de antes, es de hoy en día. A lo suyo vino y a lo suyo viene y a lo suyo se muestra, y lo suyo no le reconoce, no lo ven, lo desconocen y lo rechazan. Lo suyo, su pueblo aún le rechaza. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De qué? Estos hijos de Dios, ¿de dónde son engendrados? De la voluntad de Kai, de la voluntad de Nicolás, de los que a mí me gustan y me caen bien, de los que yo les predico, y ya no es de la voluntad de Dios y únicamente de Dios a través de Cristo Jesús, porque a Él le fue dado la potestad. Únicamente a través de Él, únicamente Él es la luz. Juan no fue enviado a escoger a los escogidos, no fue enviado a escoger quiénes iban a ser salvos. Juan fue enviado a predicar la palabra verdadera, de la luz verdadera de aquel por el cual entramos a la salvación, a la vida eterna, a través de Jesucristo. A eso fue enviado Juan, a eso somos enviados todos nosotros. Porque Él es el que, como si a niños, el Señor Jesucristo nos lleva delante del Padre y dice, a Él le quiero dar vida eterna. Démosle vida eterna a estos niños. Pero es Cristo, no es Juan, no es Kai, no soy yo, no es nadie, no es ningún hombre puede hacer algo así. Ve al 17, creo que no, íbamos al 17. Pero ¿qué es creer en el Señor Jesucristo? ¿Qué es recibirle? Es que suena tan fácil, suena tan simple decir, sí, bueno, yo creo, yo lo recibo. Pero no es así de simple. Y no se trata de una oración de fe, que ya lo hemos dicho muchas veces. Es algo mucho más profundo. Y ese es el tema central de esta noche. Y ya lo vamos a ver. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, el Señor Jesús empieza a orar. Empieza a orar, miren esto, véanlo en su corazón, miren esto, el Señor Jesús hablando con el Padre, porque eso es una oración. Una oración no es una petición nada más, es una conversación del Padre con el Hijo, de un Hijo con el Padre. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Miren el orden que sigue el Señor Jesucristo, yo no lo veía ahorita. Miren el orden, Padre, glorifica tú a tu Hijo. Y dice la palabra que alzó los ojos al cielo, vio a los cielos. No se agachó, no porque esté mal cerrar los ojos y orar así, pero el Señor sabe lo que hizo, vio a los cielos y dijo de allá, porque nos escribió eso para que viésemos, para que escuchásemos, para que aprendiésemos de Él. A ser como Jesucristo, vio al cielo de donde viene todas las cosas. Y dijo, el Padre me glorifica a mí y yo le glorifico a Él. ¿Entienden lo que estoy haciendo? El Padre me glorifica a mí y yo le glorifico a Él. Es de Él para mí y
y de su Hijo, que somos nosotros, a los que le recibimos, a los que creemos en Él. Ya voy a entrar más en el tema, que hemos sido por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo y únicamente a través de la luz verdadera, somos llamados hijos para glorificar al Padre, porque Él envió a su Hijo de los cielos para que en Él fuésemos hijos para Él. Miren la oración y lo importante que es la oración y lo que significa la oración. Es del Padre para nosotros y de nosotros para Él. Pero empezó desde los cielos, empezó del trono de Dios, empezó de Dios. Pasa por Jesucristo y termina y es para Él. Eso es una oración importantísima, lo que el Señor Jesús nos está enseñando, para que también tu Hijo te glorifique a ti. 2, porfa. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y lo que hablábamos ahora, no es ninguno de nosotros, no es ningún pastor, no es ningún apóstol, no es ningún líder, no es nadie, no es ningún hombre en ningún lugar que tiene la potestad para dar vida eterna, para dar salvación. Es únicamente el Hijo, del Padre para el Hijo y del Hijo para el Padre. A través de Jesucristo, para el Padre somos salvos, no para nosotros mismos. Esa no es la salvación y ya lo vamos a ver también. La vida eterna no es esa, la salvación no es para nosotros y se queda en nosotros y ya. Y mucho menos sale de nosotros, porque no es por nosotros, no es por nuestras obras, es por gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Porque el Señor Dios Todopoderoso se acordó de nosotros y tuvo misericordia de nosotros. Versículo 3, por favor. Perdóname, en el 2, no he terminado. A todos los que le diste, el Padre nos entregó a Cristo. Ve y sálvalos a ellos. Yo te los entrego para que les des vida eterna, para que los salven, porque ellos no pueden. Nos entregó el Padre a Él, al Señor Jesucristo, para que a través de Él tengamos vida eterna. Muy importante, versículo 3, por favor. Y esta es la vida eterna. Ya lo he leído antes, pero quiero volver a leer. La vida eterna y la salvación no es salvarse del infierno. No es asegurar un lugar de tranquilidad y de paz después de que todo esto pase. No es salvarnos de esto, de lo que nos rodea. No es un escape a las circunstancias de nuestras vidas, al mundo que nos rodea. La vida eterna, dice Jesucristo. Jesucristo dice esto, la vida eterna es que te conozcan a ti. Está hablando con el Padre. Esta es la vida eterna, Padre. Y me están escuchando porque los discípulos estaban en ese momento con Él y están en este momento escuchándole y viéndole sus palabras, lo que Él nos dejó, que te conozcan a ti, Padre Celestial, al único Dios verdadero, y dice Jesucristo, al único Dios verdadero. No hay otro como tú, no hay otro, no hay Juan, no hay Nicolás Caldas, no hay Kai Cruz, no hay Guillermo Moreno, el pastor, no hay John Sufrón, no hay otro. Solamente eres tú, Dios, eres tú, Jesucristo, y eres tú, Espíritu Santo, no hay otro. Somos instrumentos y eso lo quiero recalcar de nuevo en esta noche, porque los ojos de los hombres son puestos demasiado en los hombres y no en Cristo. Ni siquiera la oración pasa a los cielos, no pasa ni siquiera del altar, porque nada más ven al altar y al que está parado en el altar, pero tiene que pasar de ahí, atravesar los cielos y llegar a aquel que nos dio la vida, que es Dios, a través de Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, palabra muy hermosa que he aprendido en estos últimos tiempos a comprender y hasta ahorita estoy empezando a vivir, conocerle a Él. Hasta ahorita he podido empezar a conocerle, cosa que me tomaría la eternidad conocerle, porque Él es eterno y las riquezas de su gloria son eternas, pero por lo menos podríamos empezar con que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y podemos empezar también en conocer y en entender, conocer es hacerlo nuestro, cogerlo y hacerlo nuestro. Ser uno con esa palabra. Conocer que a través de Él fuimos hechos y que por Él y para Él fuimos hechos y que si no fuese por Él no viviríamos, no hubiésemos sido hechos. Podemos empezar a conocerle en esto y a entender esto. Y al entender y conocer estas cosas, es imposible que no haya agradecimiento. Y el agradecimiento es uno de los muchos pasos, creo yo, para el amor. Y si tú no te enamoras de Cristo después de esto,
de entender, no después de mis palabras ni después de esta prédica, que le ruego al Señor que sea instrumento para que los lleve a esto, pero no por mí, sino por el Espíritu Santo, sino por el conocer y el entender quién es Cristo. Era desde el principio, es desde el principio, siempre será, eterno, es Dios, por Él fueron hechas todas las cosas, por Él fuimos hechos y somos hechos para Él. Y a través de Él tenemos salvación y vida eterna. Y mira la vida eterna, que le conozcamos. Esa fue la oración del Señor Jesucristo, que le conozcamos, así de simple. No fue el cielo, como lo conocemos los hombres tal vez. No fue un puesto en los cielos, que le conozcamos. Esta fue la petición del Hijo con el Padre, este fue el clamor del Hijo con el Padre. Cuando nuestras oraciones muchas veces son tan terrenales y tan mundanas, y perdonen la palabra, pero tan vanas, pero la oración del Señor Jesucristo era que le conociéramos. Díganme si aquí no hay amor. Yo quiero que me conozcan, Padre. ¿Entienden esto? ¿Entendemos esto? Es hermoso. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere, que le conozcamos. Así de simple. Eso es creer en Él. Eso es creer en Jesucristo. Eso es recibir a Jesucristo. Es conocerle a Él. Y para conocer a alguien, humanamente te toma toda la vida. Y los que están casados lo saben muy bien. Yo no estoy casado, no tengo pareja, pero he tenido y tengo gente que conozco, que aprecio, que amo, tengo familia. Y con el tiempo nos vamos conociendo, pero para conocernos pasa el tiempo y pasamos tiempos, los unos con los otros. Miren sus casas, ustedes tienen que pasar, y hemos hablado muchas veces de esto, y eso es uno de los fundamentos muy importantes de la iglesia, de esta iglesia, es la casa y la familia, pasar tiempo con sus casas y sus familias, porque así se llega a conocer a aquel o aquella con la que vas a pasar tu vida entera. Y ahora, ¿qué hay de la vida eterna? Que vamos a pasar la vida eterna, ¿cómo no le conocemos entonces? Ponme, te dije Mateo 7, creo que fue, Kai, porfa, en uno de los dos, por favor. Conocerle. Mateo 7, versículos donde dice la palabra, en aquel día muchos me dirán, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, gracias, Caixinho, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál era la voluntad de su Padre? Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál fue la oración de Jesucristo? Que le conociésemos, que fuésemos salvos a través de Él para heredar la vida eterna. Y la vida eterna, como dice Jesucristo, y lo vuelvo a repetir, es conocerle a Él. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que le conozcamos a Él a través de Jesucristo, así de simple. Son misterios y son revelaciones, pero cuando son puestas en palabras humanas son tan simples. Misterios y revelaciones, porque yo no entiendo por qué pasa tanto tiempo para que uno llegue a entender estas cosas, porque a mí me tomó tanto tiempo. 28 años yo repeliendo, porque yo fui uno de los que no le recibió al Señor Jesucristo, repeliéndolo y no recibiéndolo y diciéndole no quiero nada contigo. ¿Por qué me tomó tanto tiempo entender estas cosas? ¿Por qué nos toma tanto tiempo? ¿Por qué pasamos tanto tiempo en la iglesia y no llegamos a entender esto? ¿Por qué pasamos tanto en la iglesia y no tenemos tiempo con el Señor Jesucristo? No, ¿cómo le vamos a conocer si pasamos más tiempo en la iglesia y ni siquiera tienen que ir todos los días a la iglesia? Con que vayan una vez a la iglesia y no le conozcan es exactamente lo mismo que si fuesen todos los días a la iglesia y no le conocen, porque conocen nada más a los que están aquí adelante y a los hombres. No en todos los casos, pero muchas veces, y eso es lo que me duele. Y por eso me dolía tanto cuando decía, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque a lo suyo viene cada día y los suyos no le reciben. No le conocen, no quieren conocerle. Ese es el punto, es que no queremos conocerle. Yo no quería conocerle. Eso es no recibirle. Como cuando alguien viene a tu casa a golpearte y tú no le quieres abrir la puerta porque no te cae bien, no lo quieres dentro de tu casa. Eso es lo que hacíamos nosotros y muchos siguen haciendo, que sigan en la iglesia. No le abren la puerta al Señor Jesucristo porque no le quieren conocer.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Miren las palabras del Señor Jesucristo. Hay unos que le dicen Señor, Señor. Dicen Señor, Señor, le dicen tú eres mi Señor. ¿Y cómo dice el Señor Jesucristo que entonces no van a entrar al reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y pasa al siguiente versículo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Él no está diciendo una parábola, esto va a pasar en aquel día. Y lo vamos a ver nosotros que vamos a estar ahí, delante del trono de Dios. Muchos decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En la mente de estas personas, y eso es eso es algo impresionante que tiene el ser humano, es engañarse a sí mismo. Engañarse a sí mismo y cerrar sus propios ojos. Estos hombres, estas personas, dicen y piensan que conocen al Señor, piensan que profetizaron en su nombre y que echaron fuera demonios y que hicieron milagros. Lo creen, por eso van delante del Señor Jesucristo a decírselo. Pero Señor, ¿no lo hicimos? Señor, Señor, ¿no profetizamos, no hicimos tu voluntad? Y mira las palabras que vienen, al siguiente versículo. Entonces les declararé, nunca os conocí, y se vuelve a repetir la palabra conocer, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero estas personas creían que lo hacían, creían que le conocían. Esto es muy peligroso. Y me acuerdo de David, y dice la palabra de David, dice Dios de David, que lo halló un hombre con el corazón conforme a su corazón, y dice la palabra, él hará todo lo que yo quiero, dice Dios de David. He hallado en él un corazón conforme a mi corazón, él hará todo lo que yo quiero, dice David. Pero uno de los salmos dice David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es el clamor de David, por favor, Dios mío, examíname y conóceme. Y mira si hay en mí caminos de perversidad. No dice David, mira si hay en mí problemas de carácter. De pronto me llevo mal en la casa o en mi trabajo. Mira a ver si hay cositas pequeñitas. No, caminos de perversidad. Perversidad es una palabra grave. Y David, ese es el clamor de David. ¿Cómo dice un hombre de Dios que tal vez en su corazón haya caminos de perversidad? Es eso, es depender de Dios y no de nosotros mismos. Es lo mismo que Juan diciendo, yo no soy la luz, Él es la luz. Es lo mismo David diciéndole, Dios mío, examíname, mírame, guárdame, dime si hay algo que no te agrada. Ese es el clamor de un hombre que le quiere agradar a Dios. Porque estas personas creían que estaban haciendo la voluntad, creían que conocían al Maestro, pero no le conocían. Vaya sorpresa que se van a pegar en esos tiempos. No nos sorprendamos nosotros también, no creamos en nosotros mismos que le conocemos y que en nosotros no hay caminos de perversidad, sino deberíamos rogarle al Espíritu Santo que nos examine y que nos muestre quiénes somos. Y para rogarle al Espíritu Santo hay que orar, y para orar hay que tener una relación con el Padre, como Jesucristo la tenía con el Padre. ¿Entienden lo que es el conocerle? Quítame Mateo, porfa. Y sigamos en Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que ¿Cómo glorificó el Señor Jesucristo a Dios? ¿Cómo hizo la voluntad del Señor? Acabando la obra que le fue dada, la voluntad de Dios. Así lo glorificó, así le glorificamos, haciendo su voluntad. ¿Cómo le glorificó Juan? Predicando de él, aquello a lo que fue llamado de parte de Dios, a dar testimonio de Jesucristo y que muchos creyesen en Jesucristo, quitándose Juan del medio y diciendo no soy yo, es él del cual yo hablaba. 5, por favor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado, no solamente les he manifestado tu nombre,
fuimos entregados a Él, sino que guardamos su verdad. Eso es importantísimo, guardar tu palabra, guardar, porque ¿qué sacamos con escuchar? ¿Qué sacamos con ir a la iglesia y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y no guardar nada en nuestros corazones? Y guardar en nuestros corazones es conocer la palabra. Conocer la palabra y guardar la palabra es hacerse uno con la palabra, imitando a Jesucristo. Quitándonos, despojándonos de nosotros mismos y vistiéndonos de Jesucristo. Eso es guardar su palabra, eso es conocer su palabra, eso es conocerle a Él. Eso es creer en Él, eso es recibir a Jesucristo. Ser como Jesucristo, eso es guardar su palabra. Sigue, por favor. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Han conocido, de nuevo aparece. Me acuerdo de Felipe. Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le responde, pero Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros? ¿Cuánto tiempo he estado contigo y no me has conocido? ¿Cuánto tiempo lleva el Señor Jesucristo mostrándote a ti su gloria, hablando de Él mismo? ¿Cuánto tiempo llevaban escuchando la palabra en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando la palabra? Viendo su palabra, aprendiendo de Él y no le hemos conocido, caminando incluso con Él como Felipe y no le hemos conocido. Conocer, hacer su voluntad, creer en Él. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Te han conocido a ti a través de mí, de Jesucristo. Te han conocido a ti. Sigue, por favor. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido, miren las palabras que tú me diste, yo se las he dado, y no las rechazaron, sino que las recibieron, las guardaron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Me encanta esta parte. Sigue, por favor. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Siempre el Señor Jesucristo mostraba su unidad. El Padre y yo somos uno, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. No estamos separados. Ustedes fuera de mí no pueden hacer nada. Tienen que ser uno conmigo y ser uno con el Padre y ser uno con el Espíritu Santo. Sin mí no pueden. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Miren la oración, así como nosotros sean uno. Sigue, porfa. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció a causa de que Él nos dio su palabra, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así como el mundo les rechazó, así nos tienen que rechazar a nosotros, a todo aquel que se hace llamar cristiano, de la misma forma que le hicieron al Señor Jesucristo. Sigue, por favor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. El Señor Jesucristo nos ha enviado al mundo para dar testimonio. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Hacer la obra que tú me enviaste, ellos también van a hacer la obra a las cuales tú me enviaste, a predicar de ti, a hablar de ti, a darles a conocer y dar testimonio de ti y de Jesucristo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. A través de Jesucristo somos santificados. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. La verdad. A través de Jesucristo somos santificados de nuevo. No somos nosotros, es Cristo. Muy importante. 20. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que hagan de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Esta oración del Señor Jesucristo, que sean uno. Qué unidad tan tremenda vemos nosotros hoy en día en las iglesias.
que andamos dándonos palos los unos contra los otros y Satanás haciendo de las suyas. Pero si hablo de una de estas cosas, entonces es religiosidad. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. ¿Cómo el mundo cree que el Padre envió al Hijo? ¿Cómo el mundo cree en Jesucristo? Que seamos uno, pero andamos peleándonos los unos con nosotros. Incluso dentro de las mismas iglesias, si Dios sacase a flote los pensamientos de toda la congregación, Dios mío, lo que veríamos y lo que escucharíamos de nosotros mismos. Pero esperamos que el mundo crea en Jesucristo. Así no son las cosas. 22, por favor. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, en la unidad del Espíritu, en la unidad del Padre, del Hijo, para que sean perfectos. Y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 24, por favor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y terminemos ahí, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esta era la oración del Señor Jesucristo. Y recalco de nuevo, porque quisiera que fuese el tema principal, el creer en el Señor Jesucristo y el recibirle es conocerle a Él. Y para conocerle hay que tener una relación diaria con Él. Y para conocerle a Él y tener una relación con Él hay que despojarse del yo y ser como Jesucristo. Así de simple, pero es muchísimo y duele y cuesta. Pero con eso los quiero dejar en este día. Gracias, Señor, por este día, Señor, por tu misericordia y por tu amor de nuevo. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno, Señor, de nosotros. Yo te doy gracias, Padre Celestial. Yo te suplico, Señor, los guardes, los bendigas conforme a tu voluntad, Señor, y nos permitas conocerte, Señor, a través de ti, Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, por medio de tu palabra, nos permitas conocerte y poder entender qué es esto de conocerte, Señor, y vivirlo diariamente, Padre. Yo esto te ruego y esto te pido. Ante todas las cosas, toda gloria y toda honra sea para ti, mi Señor. Guárdanos también de todo mal y de todo peligro en el resto de esta semana. Guarda nuestras casas y hogares y nuestras vidas y guíanos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Guíanos a ti, Padre mío. Guíanos a ti, Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor Espíritu Santo. Amén y amén. De nuevo, gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz resto de semana. Adiós.